Vamos a ver. Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Habíamos instalado MySQL, o MySQL, o MySQL, SQL, como quieran, ¿no? Vamos a llamarlo MySQL, una mezcla de español, ¿cómo se lo lee? ¿No? Una mezcla de Spanglish. Vamos a... Cuando se instala, nosotros habíamos configurado su acceso desde la terminal. Vieron que en Windows teníamos que configurar la variable de entorno para que podamos utilizar el cliente de MySQL desde la propia terminal. La base de datos en sí, o sea, el motor de base de datos ya se inicia en el arranque del sistema operativo, ¿no? Si ustedes van a los servicios de Windows, ustedes van a ver que está iniciado MySQL 8.0, que sería el servicio de gestor de base de datos. Ese gestor lo que hace es levantar los archivos que contienen las bases de datos. Y para acceder a esas bases de datos vamos a utilizar una herramienta que se llama SQL Client, ¿no? SQL Client. Eso es lo que instalamos, configuramos cuando configuramos las variables de entornos para acceder desde la consola. Entonces, ¿cómo era? ¿Se acuerdan cómo era el comando para iniciar MySQL? Exactamente, ¿ya? El guión U es el parámetro usuario. Seguido de ese parámetro tiene que estar el nombre del usuario. Guión P es el parámetro password, que es la contraseña. Y para que la contraseña no sea visible, uno puede pulsar Enter. De esa forma pide aparte la contraseña mostrando asteriscos, ¿no? Nosotros habíamos configurado por defecto la contraseña como root. En la consola de Windows muestras los asteriscos, ¿no? en el PowerShell. Acá, en mi caso, como estoy en Linux, en esta versión de Shell no me mostró, pero hay algunas que sí me muestran. Y observen que ya estoy adentro del servidor. Todos pudieron llegar a ese paso. Yo subí la clase, yo les pasé el video, ¿no? El video de la clase. Pero todos pudieron seguir, instalar y configurar. Bien. No, Claudio dijo que instaló, así que... Bien. ¿Cómo yo hacía para ver todas las bases de datos que yo tengo en mi servidor? Con el comando show databases, punto y coma. Y observen que en esta computadora yo tengo un par de bases de datos aparte de las que ya se instalan con MySQL. Además, yo no tengo la que usó Milton la clase pasada, yo no tengo la Word. Se ve que yo no las instalé, ¿sí? No instalé la... Más bien tengo otras acá, de ventas, el pelotero, TikTok. Son todos de clientes, ¿no? Son copias en realidad. Son copias locales que yo hago para las pruebas. No son los datos. Acá, por ejemplo, ¿vieron esa NG aula virtual? Ese es el aula virtual de ustedes. ¿Cómo hago si quiero seleccionar la base de datos del aula virtual? ¿Qué comando tengo que usar? De la base de datos. Exactamente. Entonces, use para usar, y en ese caso
el nombre de la base de datos. Observen que me dice que lee la información de las tablas y los nombres de columnas y base de datos cambiada. Yo ya estoy adentro de la base de datos de aula virtual ANG. ¿Cómo hago para ver qué entidades, qué tablas están guardadas en esa base de datos? Exacto. ¿Vieron que son muy parecidos los comandos? Y muy intuitivos también, ¿no? Son muy intuitivos. Y esas son las tablas que tenemos. Miren, son varias tablas, ¿no? Varias tablitas. Vamos a ver, por ejemplo, la de alumnos. ¿Cómo veo los datos que tengo adentro de la tabla de alumnos? La primera palabra es la clave. Exactamente. Ahí está la palabra que no le salía. La tabla. Selección from, nombre de tabla. Por ejemplo, vamos a ver acá qué hay en alumnos. Y acá están, son 271 que hay acá. 271 datos. Vamos a ver los campos. Y el ID, el apellido, celular, nombre, número de documento, número legal, título secundario, el usuario, el ID de usuario. Y si está habilitado para rendir. ¿Vieron ese nefasto campo cuando no pueden rendir? Ese es el campo nefasto. Bien. No hay muchos los datos, ¿no? A ver, podemos ver los profesores. ¿Cómo sería para visualizar a los profesores? Lo mismo. Esta se ve un poquito más ordenada, ¿vieron? Vieron que es bastante sencillo manejar una base de datos utilizando un gestor como MySQL, ¿sí? Obviamente que esos datos, los usuarios, los BDLs o mismo ustedes no manejan los datos de esa forma. ¿A dónde ustedes ven esos datos? Ustedes ven eso en una aplicación Java en ese caso, ¿no? En ese caso, ustedes ven en una aplicación Java. Por ejemplo, si entro acá en profesores, observen cómo se ve en el sistema, en la aplicación Java. ¿Sí? Es mucho más intuitivo porque el usuario final no tiene por qué aprender SQL, ¿no les parece? Bien, ¿alguna duda referente a lo que vimos hasta acá? Estaría bueno entonces crear nuestras propias bases de datos, ¿les parece? ¿Cómo yo creo una base de datos? ¿Alguien vio el PDF? Ahí yo vi ahora que había una pregunta de Milton. Si alguien te pasaron, Milton, el PDF ese. Create, no, en ese caso, si yo utilizo el Create Table,
Yo voy a crear una tabla. ¿En qué base de datos? Exactamente. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque voy a agregar tablas a esta misma base de datos. Y tablas que van a estar, tablas zombies, porque no van a servir para nada. Dale, dale, dale. Entonces, yo no tengo que crear tablas, ¿eh? Yo tengo que primero crear otra base de datos. Vamos a esperar un ratito que vuelva. Vamos a ver acá, por ejemplo. Vieron que la tabla de profesores, de alumnos, es bastante sencilla, ¿no? Pero hay tablas que son tablas asociativas. ¿Ustedes vieron las tablas asociativas con el profe Omar? Profe, ni me acuerdo del cuatrimestre pasado. Por ejemplo, vamos a ver, vieron que la tabla inscripciones cursos es una tabla que asocia las inscripciones con los respectivos cursos. Vamos a ver, o inscripciones, exámenes mesas. Vamos a select todos los campos from inscripciones, exámenes, menes, mesas. Vamos a seleccionar qué hay ahí. Vamos a ver qué hay. Bueno, tampoco es tan asociativa, no es tan compleja, ¿no? Vamos a buscar alguna otra. Vamos a ver las de recursos y cursos. Recursos de cursos. Esas son, claro, lo que tengo acá son, como les dije, no son las bases de datos reales, ¿no? Salvo algunos datos de los profesores y alumnos que tomé como ejemplo, los copié, pero en realidad no son los datos reales, así que hay mucho más que lo que hay acá. Pero hay algunas que son bastante engorrosas, ¿no? ¿Estamos, Milton? Bien. Vamos a salir acá. Vamos a crear una base de datos. Como les había dicho, no podemos crear una tabla porque si no creamos en la propia base de datos que está seleccionada, que está activa, ¿no? Así que vamos a crear una nueva base de datos. Es muy parecido, Claudio. En lugar de create table es create database. Y vamos a llamarla de test. Es para testear la creación de datos. Observen que nos dice que la consulta fue ejecutada, ¿no? OK, query OK. Una fila afectada, una fila en la metadata de la base de datos de MySQL, ¿sí? Cada nueva base de datos es una fila que se agrega a una tabla mayor de metadata de MySQL. Pero eso no nos importa, no tenemos que tocar, es la configuración de MySQL. Vamos a listar nuevamente las bases de datos y vamos a ver si notan algo diferente. ¿Notan algo diferente en esta lista?
Exactamente. Se agregó una nueva base de datos. Ahora, si yo quiero poblar de tablas, crear tablas en esa base de datos, yo tengo que primero seleccionarla, ¿sí? Así que voy a usar use test. Entonces creé e ingresé en la base de datos. Si ejecuto show tables, voy a ver que no hay nada. Conjunto vacío, dice empty set. Todos están siguiendo acá. Si tienen alguna duda, o si voy muy rápido, avisen. Bien, vamos a crear una tabla para usar de prueba en esa base de datos. Ahora sí, Claudio, create table. Y podemos llamarlo, no sé, contactos o personas. Vamos a crear una tabla que se llama personas para guardar datos de, obviamente, personas. Vamos a definir los campos de esa tabla. ¿Cuáles campos ustedes creen que podríamos necesitar para una tabla de personas? Un montón de cosas. Cualquier cosa que sirva para identificar las personas, ¿sí? Obviamente vamos a hacer un ejemplo más sencillo. No vamos a usar tantos datos, pero podemos. Fecha de nacimiento, email, teléfono, dirección, un montón de datos, ¿no? Pero hay un dato muy importante que creo que Alexis había dicho ahí. ¿Cuál es el dato? El ID, ¿no? o el identificador que funcione como clave primaria. Una clave primaria para la tabla. Así que vamos a llamar ese campo, vamos a llamarlo número. Así, NRO, el número de persona. Es un ID, ¿no? Es un ID de la persona. ¿Qué tipo de datos tiene un ID? Puede ser un tipo carácter, ¿no? Puede ser entero. Generalmente puede ser también string, ¿por qué no? Pero para nuestro caso vamos a usar de entero, que sea autoincrementable. Así que vamos a definir que va a ser entero. Al ser una clave, no va a ser nula. Es el identificador de la tabla, así que es un primary key, o sea, una clave primaria. Y tenemos dos opciones: ingresar a mano el número o dejar que MySQL se encargue de generarlo automáticamente. ¿Cuál prefieren? Que sea autoincrementable. Así que auto increment. Observen entonces que definimos
número de tipo entero, no nulo, clave primaria, autoincrementable. Profe, es muy parecido con las variables, porque en el fondo sí es una variable, porque almacena un dato, ¿sí? Con la diferencia que las variables almacenan en memoria, y la memoria es volátil. Acá va a almacenar físicamente, y ese dato va a persistir, va a guardarse, por más que se apague el servidor de MySQL. O esa es la idea, por lo menos, ¿no? Vamos a asignarle otro campo que sería el apellido, o un DNI, documento. DNI. ¿Qué tipo de datos podría ser el DNI? Podría ser entero. Podría ser string también, porque no vamos a realizar ningún cálculo ni nada por el estilo, así que podríamos usar string para el DNI, y podemos de esa forma definir una longitud. Se puede para el entero también, ¿sí? Pero vamos a usar string, porque después en el lenguaje de programación que usemos no va a aceptar entero con muy largo, ¿no? Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Así que el DNI podría ser string. ¿Cómo se dice string en MySQL o en lenguajes de SQL? Varchar, que sería variable char, que traducido sería caracteres de longitud variable. No es longitud fija. Puede haber un char solo, que es longitud fija, o varchar, que es longitud variable. Acá hay un detalle. A ver, Claudio, ¿qué ibas a decir? Puede ser el char nada más, exactamente. Si yo pongo char, yo puedo definir la longitud acá de ¿cuántos caracteres? 8 caracteres. De esa forma, el DNI va a tener 8 caracteres. Y vamos a poner que puede ser nulo, ¿no? Puede ser nulo. Por ahí no tiene el DNI en el momento, entonces que quede nulo. Observen que por cada nuevo campo yo pongo una coma, ¿sí? El siguiente campo podría ser el apellido. Ahora sí vamos a usar variable porque hay apellidos más largos y más cortos, pero vamos a definir una longitud máxima para el apellido. ¿Por qué? Porque al momento de crear la base de datos, MySQL ya define por defecto al tipo varchar, por omisión, define 255 caracteres. Eso es demasiado para un apellido, ¿no les parece? Es un espacio de disco que ocupa, que puede ser ahorrado definiendo una longitud más chica. Así que, ¿qué longitud podríamos poner para el apellido? No, creo que más. Hay apellido con doble, sí. Vamos a ponerle
40 para asegurar. ¿Vieron cuando les llega las facturas de luz? Ahora no tanto, ¿no? Porque cambió, se renovó todo, pero antes llegaba cortado por ahí los apellidos. Ese porque definía muy, muy chico los espacios. Bien, vamos a dejar 40. Apellido Varchar, ¿es clave? No es clave. ¿Es nulo? El apellido no, ¿no? El apellido no tendría que ser nulo. Vamos a definir nombre. Lo mismo. Varchar 40. No nulo. Y por último, fecha, nacimiento. ¿Qué tipo de datos de fecha de nacimiento? ¿De qué? Tenemos para fecha, tenemos para fecha ahora. Yo creo que con fecha solo sería suficiente, ¿no? ¿Qué dicen? Vamos a dar date. Están muy callados, ¿no? Los chicos de primero me dicen, profe, lo que pasa es que el tal profesor nos dice que apague los micrófonos o que no hablemos. Pero hay materias que por ahí no tienen que hablar. Pero la mía sería bueno que hable. Sí, vamos a usar solo dates, porque no quiero saber la fecha ahora, ¿no? Bien, la fecha de nacimiento podría ser nulo, ¿no? Podría ser nulo, porque por ahí no sabemos ese dato. Bien, ese es el último campo, ya hay mucho, ¿no? Es el último campo. Así que no voy a poner punto, no voy a poner la coma, sino que voy a dar enter y voy a cerrar el paréntesis, definiendo de esa forma la estructura de mi tabla. Si todo está ok, tendría que crearse esta tabla. Observen que dice que la consulta ok. Si utilizo el comando show tables, me muestra la tabla de personas. Y si quiero ver los datos de la tabla de personas, ¿cuál era el comando? Select. En ese caso, personas. ¿Y qué me dice acá? Que está vacía. Está vacía. ¿Alguna pregunta? ¿Tenés para compartir?
compartirnos o capturar la pantalla y mandar al Telegram y ahí lo miramos. Mientras tanto, lo que haré es la captura de esto, ¿no? Ya voy subiendo. ¿Pudiese Excel? O se tildó Windows o se tildó Excel, uno de los dos. Vamos hagamos lo siguiente. ¿Pudiese Excel? Ahí mandé el código. Ahí mandé el código, no es un código, ¿no? Mandé las sentencias. Ahí acá está como tendría que quedar la creación de la tabla en esa parte. Fíjate si no te olvidaste alguna coma o si no agregaste una coma donde no va coma, o no sé. El siguiente paso podría ser poblar la tabla. Podríamos poblar la tabla con personas, ¿no? ¿Ustedes qué son? ¿Animales o personas? Profe, a veces creo que soy un burro. Vamos a poner nuestros nombres. A ver, ¿qué pasó acá? Miren el mensaje que te tira Excel. No database select. O sea, no seleccionaste ninguna base de datos. Vos creaste test, pero nunca escribiste use test. ¿Entendés? Esto, mira esto, eso te faltó. El use test. Ahí decía que la base de datos no fue seleccionada, por eso el error. Vamos a poblar esa tabla. Para ingresar datos, ¿qué comando yo utilizaría? Profe, yo estoy acostumbrado con Access o con PHP MyAdmin, donde yo solo escribo de chao. Selecciono la celdita como un Excel, ¿no? Acá estamos. Podéis. Estamos queriendo poblar esa tabla. Y pregunté qué comando se utilizaría para poblarla. Vieron que no tenemos una interfaz gráfica que muestre celdas y columnas como un Excel, como hay programas que sí nos brindan esas herramientas. Pero acá estamos con un servidor y una línea de comandos, nada más. No, aunque exacto, Alexis, ¿no? Mariano, hasta uno podría pensar que como uno seleccionó la base de datos, uno tendría que también seleccionar la tabla, pero en ese caso no.
no tiene esa arquitectura, por así decirlo, ¿no? Al estar en la base de datos ya es suficiente para que yo utilice el comando que nos dijo Alexis, que es el insert, de insertar, into nombre de personas. Con insert into, ¿no? Estoy insertando dentro de la tabla personas los valores, values. Bien, vamos a ver qué valores van adentro de esos paréntesis. El ID es autoincrementable, entonces ¿hace falta ingresarlo? No. Ya el DNI podemos ingresarlo. Puede ser nulo, pero vamos a ingresarlo. A ver, Aaron, ¿cuál es tu DNI? Bien. Apellido. En el orden de la creación de la tabla, ¿sí? Fecha de nacimiento. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Sí? Observen cómo se ingresa la fecha. Al revés, ¿no? No puede ingresar con el formato español porque no le va a tomar. El formato que nos toma MySQL o los gestores de base de datos en general es a la inversa, ¿no? 14. Así está cerca tu cumple, Aarón. Me tiró un error. Observen que en la columna 1 no me coincide la cantidad de columnas. ¿Qué pasó ahí? No tendría que pasar eso, ¿no? Pero vamos a poner una coma acá. No, ¿saben lo que vamos a definir? Es por eso, Alexis. Pero para evitar eso, vamos acá, antes de values, a enumerar los campos. ¿Sí? Entonces evitamos tener que obligatoriamente poner una coma aunque esté vacía, ¿sí? Entonces, el primer campo sería DNI. El segundo, apellido. Después el nombre. Y por último, fecha, nacimiento. En el orden de la enumeración de values. DNI, apellido, nombre y fecha de nacimiento. Y observen que ahora sí me permitió ingresar. Era por el ID, quedaba a la espera del ID, pero como el ID es auto increment, ¿para qué vamos a...? Así que enumeramos los campos nomás en el orden que queremos ingresar, pasamos los valores como parámetro y vamos a ver si seleccionando los datos nos muestra. Ahí lo tenemos.
¿Sí? Ahí te dejaría. Pe- Ajá. Mira, en SQL Server y Oracle sí permite. ¿Sí? Acá ya estoy medio con la duda. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Claro, el tema es que el ID no es... ¿verdad? No podemos ingresar un ID. Así que sí o sí vamos a tener que hacer así, enumerarlos. Sí o sí vamos a tener que enumerarlos. Si el ID fuera a ingresarse manualmente, así que entonces uno no necesitaría enumerarlos antes, sino que al pasar nomás los valores en el mismo orden que están creados en la tabla, obviamente, ya los tomaría. Bien. ¿Se animan a agregar todos los nombres de ustedes? Ahí está la listita. Agreguen y manden las capturas acá al grupo de Telegram. La tabla así, miren, pero con todos los datos. ¿Estamos? Les dejo que lo pasen. Todos, pregúntense a ustedes. Actividad. 10 minutitos les doy. Ahí tienen sus datos en el chat o en el chat de Telegram, ¿no? Ahí paso los míos también. Dejo de grabar y volvemos en 10 minutos. Bien, chicos, les voy a dar una tarea, ¿les parece? No nos da tiempo de crear una base de datos nueva. Para la semana que... no, el viernes tenemos una clase bastante extensa. Así que vamos a crear una base de datos bien completita. No vamos a crear algo muy largo, ¿no? Como la de NG Online que les mostré. Pero sí vamos a crear algo donde haya relaciones, haya claves externas y todo eso. Pero el viernes. Para ejercicio, yo les voy a dar esto. Vamos a crear una base de datos que se llame biblioteca. Donde va a tener una sola tabla. ¿Qué hay en una biblioteca? Libros, ¿no? El primer campo va a ser el ISBN. ¿Se acuerdan que ya hicimos ese ejercicio? ¿Se acuerdan, no? El título.
¿Qué otro campo podríamos tener? Autor. Editorial. Y fecha de lanzamiento. Carguen 5 datos para probar. Los únicos datos obligatorios serían el ISBN y el título. Los demás son opcionales. Observen que lo que son datos obligatorios, lo que es clave foránea está con un diamante, un símbolo de diamante y subrayado, ¿no? Lo que es obligatorio está en negrita y lo que no es obligatorio está en blanco acá. Así que exporto esto. Acá pongo cargar. Vamos a poner 10 libros de prueba. Teníamos algo de biblioteca, ¿se acuerdan? En JavaFX. Nos va a servir eso después, ¿no? Nos va a servir. Carguen 10 libros de prueba, porque entonces ya quedan para la aplicación. Bien. ¿Qué voy a hacer? Compartirlos acá. Aguanten un ratito. Y ahí les pasé. Es el ejercicio, así de sencillo. ¿Alguna pregunta? El código del libro es como un código de barras, por eso, un número. Tiene que tener, si ustedes ven en la tapa, va a mostrar el ISBN. Y bueno, inventario nomás. Inventario nomás. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, entonces les dejo acá por hoy. El viernes nos vemos de nuevo con bastante actividad. ¿Estamos? Aprovecha. Aprovecha. Cierto, vamos a mirar el partido. Encima, encima tengo un amigo que se fue vestido de Gallardo. ¿No vieron el muñeco chaqueño? ¿No vieron el video? Salió en las redes sociales, en T6 Sport, en todos lados. Mi amigo.
Encima pasando vergüenza con el simbolito de River en el pecho, pero bueno. Bueno chicos, gustos son gustos. Les dejo tranqui. Si quieren hagan ahora, si quieren hagan mañana en su tiempo libre o cuando tengan un tiempito. Y me muestran el viernes. El viernes arrancamos ya a full con un poquito de teoría y mucha práctica de MySQL. ¿Estamos? Hasta el viernes. Chao, chao.